Buenas Buenas noches. noches. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Ligda. Buenas noches, gusto saludarles. Espero que estén bien. Está algo complicado el tráfico, así que el día está un poco pesado. Vamos a tratar de tener una clase el día de hoy. Vamos a tratar de darles alguna información, darle algunos pasos siguientes para que ustedes estén enterados. En lo que van encendiendo sus cámaras, voy a dar las siguientes instrucciones. Primero, obviamente quiero disculparme con ustedes por no estar la semana pasada con ustedes, pero la verdad, efectos de salud sí fue un poquito fuerte, entonces tratando de salir adelante poco a poco. Entonces, aquí estoy con ustedes. Primero Dios, sobrevivo. Además de ello, quiero comentarles todos los trabajos que hemos trabajado tanto en clase, que son uno en grupo, uno que estuvimos en un grupo menor ya de 10 y la semana pasada con el examen que realizamos sobre los contratos, estos automáticamente tienen punteo. Usted acaba de acumular en este momento 10 puntos de zona. Entonces, a todos los que ya hicieron su trabajo la semana pasada, si estuvieron en clase y además estuvieron en los trabajos en clase que estemos en grupo, quiero comentarles que ya tienen 10 de zona, por lo cual su examen ya viene sobre 30 para que ustedes vayan viendo. Adelantando perdón, el tema respecto a las notas. Acercamiento respecto al el punto de acta pendiente, no se preocupen, vamos a también hacer lo mismo, que es un Excel provisional, donde ustedes podrán visualizar sus notas para entrar al segundo parcial, pero ustedes tranquilos. Yo he estado revisando, como les dije, la pregunta de Rebus Sic Stantibus, todas se las di buena porque obviamente fue la que en la mayoría le costó, por decirlo así, contestar. Y todo lo demás vamos poco a poco. Iniciamos el día de hoy con contenido, ya habíamos iniciado con contenido, pero vamos a repasar rápidamente. Por favor, todos los voy a molestar, atentos a los que pueden, porque entiendo que, ejemplo, Magda Petrona va caminando para su casa, algunos pues, se van conduciendo, así como Marvin va conduciendo. Entonces, entiendo que deben escucharnos, pero únicamente ponernos lo que es atención para no interferir en su conducción. Todo lo demás, por favor, su cuaderno, su código de comercio y vamos a ir repasando. Bueno, es un contrato atípico autónomo. Ustedes podrán encontrar en el libro de Villegas Lara que tiene una definición un poco simple, pero dice el suministro entregado por periódicamente mercadería. Esto es a cambio de prestaciones entre uno u otro y el precio lo define cada uno cuando se cumple. No es una gran definición, pero veamos los elementos personales de lo que es el suministro. Un contrato de suministro, suministrante y suministrado. Por supuesto, las cosas reales de esta definición vamos a sacar que son las cosas muebles o servicios y precio. Cuando hablamos del fundamento legal, vamos a molestar a Dayana, artículos 707 al 712, ya todos lo anotaron, pero solo leamos uno y seguimos leyendo. Por favor, 707, Dayana. Y cuando hablamos de elementos formales, hablamos, por supuesto, de poco forma y obviamente formularios, porque este contrato se necesita que tenga una verificación o validez o rapidez inmediata para poder suministrar al suministrado. El suministrante suministrar al suministrado. Ejemplo de estos contratos, ustedes pueden entregar los muebles que se lo entrega, la energía eléctrica. Nosotros venimos, la empresa es el suministrante, nosotros somos los suministrados y por lo ocasionado o por lo consumido le devolvemos a este. O ejemplo, un contrato típico formulario de una lavandería. Usted viene, deja su prenda, llena un formulario y deja 5 prendas esta semana. La siguiente semana deja solo 2 prendas. Entonces, no es constante, sino va variando, depende la periodicidad de lo que es la mercancía o
el objeto y precio. Dayana, por favor, 707. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Dayana. Artículo 707, contrato de suministro. Por el contrato de suministro, una parte se obliga mediante un precio a realizar en favor de otra prestaciones periódicas o continuas de cosas, muebles o servicios. ¿Continúo? No, ahí está bien. Muchas gracias, muy amable. De 707 al 712, ustedes van a encontrar lo que es su fundamento legal. Cada contrato, por supuesto, tiene sus características o caracteres, como algunos otros lo conocen. La bilateralidad, la onerosidad, el tracto sucesivo, consensual principal, y todo esto es igual a los que ya hemos estado viendo que es en la compra-venta. Entonces, entendemos que la función principal del suministro, el contrato de suministro, es permitir que la persona suministrada tenga la provisión del bien o del servicio. Siempre lo tenga. ¿Cuál es la función? Repito, permite que las personas suministradas tengan la provisión del bien o servicio. ¿Ok? Y aquí es la pregunta que vino la semana pasada. ¿Cuál es el contrato gemelo del suministro? Vamos a ver. ¿El contrato estimatorio? Así es, muchas gracias, muy amable. Así es, el contrato estimatorio, conocido en la doctrina como el gemelo del suministro, también llamado como consignación. Lo van a conocer como estimatorio, como gemelo del suministro o como consignación. Cuando hablamos de el estimatorio, hablamos de que este entrega al consignatario mercadería para que éste pague un precio o bien le devuelva la cosa dentro de un determinado plazo, el cual obviamente las partes fijan el fundamento legal por favor 713, Jacqueline, con audífonos. Al ratito regreso contigo. Los elementos consignante y consignatario. Consignante, yo deposito en el consignatario la mercadería. Los elementos reales, por supuesto, mercadería o cosas y por supuesto el precio. Los formales, no hay tanta formalidad y obviamente hay bienes registrables en escritura pública, en determinadas contratos. Pero quedémonos que este no es tan formal, hay una cuestión en consignación. Sus características, por supuesto, siempre van a ser oneroso, tracto sucesivo, real, principal. Y entonces, si es gemelo, ¿por qué es principal? Porque tiene su propia autonomía. También hay la bilateralidad, porque obviamente ambas partes convienen, el consignante y el consignatario establecen las modalidades del contrato. Y cuando hablamos de la función, este permite a los comerciantes poder adquirir mercadería para tener en stock o para tener en abundante, para que obviamente depende de la demanda, las partes puedan llegar, los clientes, y hacer uso de esa compra-venta. Entonces, el consignatario en el cual tiene la mercadería a cargo pueda vender con más efectividad y disponibilidad la mercadería. Un ejemplo del de consignación, gemelo o estimatorio. Ejemplo, cuando hay ferias, cuando hay la cervecería, a eso les gusta, la cervecería entrega ciertos paquetes a ciertas tiendas para que lo distribuyan, las gaseosas, no sé, un tipo de risitos o algo así, vienen y presentan y entregan esta mercadería a disposición para que sea utilizada. Desde el momento en que la persona utiliza la caja, automáticamente ya entra en pago en consignación para la persona. Entonces tiene la disponibilidad porque no sabe la frecuencia con que va a tener o va a adquirir sus clientes este bien, por lo cual tiene su exposición por determinado tiempo. Le dice, por 15 días vas a tener esta mercadería y tú las vendes, yo llego en 15 días y me pagas lo que hayas consumido y lo demás me lo regresas para yo seguir distribuyéndolo. Así se trabaja este contrato. Por favor, la función siempre es, obviamente, proveer al minorista para que ésta pueda adquirir mercaderías. ¿Ok? Obviamente hay un beneficio porque el minorista no necesita cancelar inmediatamente el pago.
al consignatario, ¿ok? Consignante. Ok, ahora sí, por favor, Jacqueline, te había dicho a ti el 713. Te me fuiste, Jacqueline. Miriam, Janet, ayúdanos. Por favor, 713. Buenas tardes, licenciada. Hola, Miriam. Contrato estimatorio. El contrato estimatorio por la cual una parte entrega a la otra una o varias cosas muebles para que le paguen un precio o bien le devuelva las cosas dentro de un plazo. Se regirá por las siguientes reglas. 1. El consignatario no quedará librado de la obligación de pago el precio de lo recibido, porque sea imposible su total restitución, aun por causas que no le sean imputables. 2. El consignatario podrá disponer válidamente de las cosas, pero estas no podrán ser embargadas por los acreedores de aquel mientras que no haya sido pagado el precio. 3. El consignante pierde su derecho de disposición sobre las cosas en tanto que no le sean restituidas. Perdón. No te preocupes. Gracias, este es el fundamento legal, por favor, todos anótenlo más adelante. Y les reitero que la función de este contrato es permitir al comerciante minoritario pueda adquirir mercadería sin cancelar inmediatamente el precio, porque hay una opción de devolver si no lo vende. Entonces, esta es la función principal, por favor, de este contrato y nos pasamos al cuarto. ¿Cuál? Perdón, Mayra, disculpa. La UCS. Ya no me dio tiempo ni de apagar el micrófono. Vamos a pasar al cuarto contrato, lo denominamos depósito mercantil. Y cuando hablamos de depósito mercantil, es un contrato por medio del cual el sujeto depositario recibe una cosa que se le confía el depositante, con la obligación de custodiarla y devolvérsela cuando se le requiera. ¿Vieron que aquí cambió muchísimo lo que hemos estado viniendo? Depósito mercantil. Este contrato regula o establece por medio del cual el depositario recibe una cosa y confía al depositante la obligación de custodiarlo y devolvérselo cuando se le requiera. Ejemplos. Platiquemos un poquito, por favor, el fundamento legal 714 al 716 del Código de Comercio. Ahorita vamos a ver a quién molestamos con lectura. Repito, los elementos personales es el depositante, el depositario. En algunos libros en doctrina van a encontrar el codepositario, el cual también es importante. Dentro de los elementos reales, por supuesto, hay una mercadería, hay dinero, hay título, puede ser, depende de la mercadería, por supuesto, joyas, títulos de valores, títulos de crédito y obviamente otros elementos reales es el precio. Los formales tenemos el verbal y los formularios. ¿Por qué? Porque la formalidad no es necesaria más que de palabra y los formularios. Recuérdense que en mercantil la buena fe opera muchísimo, ¿ok? Y características, repasemos únicamente bilaterales, oneroso, tracto sucesivo, real y principal. Entonces, cuando hablamos del depósito mercantil, podemos utilizar un ejemplo que es los parqueos. Ejemplo, los parqueos en cualquier zona. Usted viene, deposita su vehículo, le dicen en el número 5 estaciones, usted se estaciona en el número 5 y va a realizar la gestión que usted necesita, regresa y entonces le necesitan, obviamente, usted confía en esta persona, su vehículo lo dejó ahí y va a regresar.
y obviamente se lleva su vehículo. No se va a llevar otro vehículo, sino se lleva el vehículo que usted depositó. Entonces, en este contrato, podemos utilizar este ejemplo porque la persona recibe una cosa que uno le está confiando y está dándole la obligación para custodiarlo y devolvérselo cuando yo lo requiera. Entonces, obviamente, a través de una consignación en pago, un precio, etc. También podemos hablar sobre las bodegas, que ahora es el auge en todos lados, las bodegas. No me vayan a ir para otro lado. Bodegas nocturnas en el mercado. ¿Qué pasa? Cuando las personas o los comerciantes informales o con alguna formalidad, pero por espacio, ustedes han visto que en ciertas áreas, perdón, perdón, entonces están afuera y están únicamente ubicados por tamaño para que estos puedan ofrecer la mercadería en diferentes zonas. O un comerciante formal saca mercadería y necesita guardar esa mercadería, pero su bodega ya está al límite y entonces necesita y realiza un contrato de una bodega nocturna, se le llama eso en mercantil, y este deposita la mercadería y le dice, mañana en la mañana la vengo a traer. Entonces es un depósito, confía el producto, este tiene la obligación de resguardarlo, custodiarlo y devolverlo tal y como está. ¿Entendimos este ejemplo? ¿Sí? Licenciada, disculpe la pregunta. En este caso, ¿los almacenes fiscales también operan de la misma manera? Disculpa que tengo mucha tos, disculpa, ¿oíste? Los almacenes generales hay un plazo determinado. No utilizas un almacén por una noche, utilizas por un plazo. La terminación del contrato, o sea, el contrato tiene una terminación, entonces tienes más amplio. Este depósito mercantil, su plazo es inmediato. Ahora sí, ahora sí, ¿te resolví la duda? Sí, gracias. Perdón ustedes, pero de veras estoy bien afectada, a veces voy a tomar cosas calientes. Bueno, cuando hablamos de clasificación dentro del depósito, hablamos de los regulares, porque obviamente este restituye lo mismo, la misma especie, calidad. Yo quisiera que ingresar mi carrito así del año 90 y que me dieran un 2024, pero no, al parqueo me devuelve el año 90. Entonces, trato obviamente de que vean esta diferencia. Me tiene que restituir la misma especie y calidad. Porque aquí obviamente necesito que recordemos y que unamos un poquito lo que es el contrato del mutuo, que obviamente ya imagino que ya lo están viendo en notariado. Y por supuesto ustedes ya saben todo lo que es el mutuo. Pero les quiero recordar, por favor, el contrato del mutuo, porque las partes entregan a otra dinero u otra cosa que sea fungible con una condición de devolverlo en la misma especie y calidad. En el libro van a encontrar también una definición de mutuo, pero este es en el de Ricardo Alvarado y se los voy a leer. Es un contrato por virtud del cual una persona denominada mutuante se obliga a transferir en forma gratuita o con intereses la propiedad de una suma de dinero o de otras cosas fungibles a otra llamada mutuario, quien se obliga a devolverlo tanto de la misma especie y calidad. Cuando hablamos de la clasificación, hablamos de regulares y de irregulares. Cuando hablamos de regulares, nos hablamos de que son aquellos que se devuelven en la misma especie y calidad y aplican todas las características propias del mutuo. Esa es la generalidad. Ahora, cuando hablamos de irregulares, no regresa lo mismo. Ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Viene
Guillermo Santizo es prestamista. Vengo yo, le, le doy 10,000 quetzales y en la tarde él me devuelve los 10,000 quetzales. Me está restituyendo el mismo valor, pero no los mismos billetes me va a regresar. Entonces ahí es irregular. Regreso entonces para que quede claro el ejemplo. La clasificación de depósito mercantil es en regulares e irregulares. Los regulares son todos aquellos que se restituye la misma especie y calidad y aplica todas las características del mutuo. Los irregulares es que creo que no regresa lo mismo. Ejemplo, el tema del prestamista. Yo le presto a él 10,000, en la tarde me regresa los 10,000, pero no me regresa los mismos billetes. Aunque yo le haga dibujitos y le subraye ahí con marcador, me va a regresar los 10,000, pero no los mismos billetes que yo le entregué. ¿Entendemos ahí en el depósito mercantil? ¿Sí? Ahora, Guillermo, ayúdame por favor, 714. Muy bien. Muy buenas noches, compañeros. Depósito de cosas fungibles. En los depósitos de cosas fungibles se podrá convertir que el depositario disponga de las cosas depositadas y restituya otra tanto de la misma especie y calidad. En este caso se aplicará en los conducentes las reglas del mutuo. Las reglas del mutuo son la misma especie y calidad. ¿Ok? Gracias, mi amable, te lo agradezco bastante. Bueno, ya dijimos que estamos repasando las características, ¿verdad? De estos contratos que ya vieron. Para características bilaterales, oneroso, trato sucesivo, es real, es principal, no necesita de otro. Pueden ser verbales, formularios. Los reales son mercadería, precio y los personales, por supuesto, porque quiero enfatizar en lo siguiente. En los personales hablamos de depositante y depositario. A veces también está la figura de codepositante y este es aquel que restituye la cosa, obviamente salvo pacto en contrario, tiene la obligación de restituir la mercadería al depositante, mientras tienen un tipo de relación o copropiedad o codepositantes, a ambos se les entrega. Entonces, también lo van a ver en los libros. Y cuando hablamos de el depósito mercantil, hablamos un plazo, como te decía, compañerita, el plazo es más corto, es más breve y la terminación del plazo se rige obviamente a la inmediatez de la devolución. Yo llego al parqueo y le digo, devuélvamelo. Yo alquilo un parqueo de 8 a 4 y a las 4 de la tarde yo quiero mi vehículo. Me va a decir, no, se lo devuelvo hasta las 6 de la tarde. No, el plazo está establecido que yo regrese. Y si, ejemplo, yo llego un día y a las 10 de la mañana me llevo mi vehículo, me lo devuelve a las 10 de la mañana. El plazo es breve, corto y no está plasmado a longitud del tiempo. ¿Ok? Bueno, ahora por favor enfoquémonos en la función de este. Y obviamente pone a disposición una cantidad de dinero a sus actividades comerciales o industriales y o bien se cancela obligaciones por su cuenta. Entonces, ¿qué pasa? La función es proveer al comerciante de una efectividad inmediata de un servicio. El plazo es corto y la cosa se restituye tal y como son las clasificaciones. Regulares, obviamente, en la misma calidad y especie, y irregulares restituyendo la cosa, no así restituyendo la cantidad, no así la cosa. ¿Estamos bien? Aquí creo que iban ya con el IC, aquí comenzamos más despacito. ¿Sí? ¿Sí? ¿Para atrás tienen alguna duda para comenzar ya con el tema? Ligda, perdone, solo podría volver a dar un ejemplo de los fungibles. Astrid, de los fungibles. Sí, por favor. Cuando hablamos de Cuando hablamos de lo de el depósito, hablamos de regulares e irregulares. ¿Me estás hablando de los irregulares?
De los regulares, Cuando hablamos de los regulares, hablábamos de dos ejemplos. Ejemplo, una bodega, me alquilan el espacio para yo dejar por un plazo breve una mercadería, o ejemplo, los parqueos. ¿Por qué? Porque estos ejemplos te van a servir más que todo porque el plazo es inmediato, es rápido, te lo regresan. Obviamente te van a restituir la misma especie y calidad. Entregan la misma mercadería que tú depositaste en esta persona. ¿Sí? gracias, Ligda. Bueno, entonces pasémonos al siguiente. ¿Sí? ¿Dudas por ahí? ¿Estamos bien? Bueno, ahora nos vamos a ver esta figura, más que todos que son operaciones de crédito. Son el siguiente tema, por favor apunten, operaciones de crédito. Cuando veamos aquí, entendemos que está regulado dentro de los contratos mercantiles, pero también tienen muchas características muy propias de la ley de bancos, otras normativas que vamos a ir viendo. Trato de no saturarlos con leyes conexas, pero sí vamos a ver algunas, ¿ok? Porque normalmente no dejo entrar códigos, así que trato de enfocarme en esto. Bueno, cuando hablamos de operaciones de crédito, también lo van a encontrar en los libros como apertura de crédito, ¿sí? Y el acreedor se obliga a acreditar una suma de dinero al acreditado, quien deberá restituir la suma y pagar los gastos, comisiones, intereses, etcétera. Repito, también llamado apertura de crédito, y es que el acreditamiento se obliga a acreditar una suma de dinero al acreditado, quien deberá restituir las sumas y a pagar los gastos, comisiones, intereses, mora, etcétera. ¿Sí? Vamos a molestar a Byron Armando John con el artículo 718. El resto, por favor, en su cuaderno coloca fundamento legal del 718 al 728 del Código de Comercio. Y Byron, por favor, escuchamos el 718. Bien. Buenas tardes a todos. Artículo 718, apertura de crédito. Por el contrato de apertura de crédito, el acreditante se obliga a poner una suma de dinero a disposición del acreditado o bien a contraer obligaciones por cuenta de este, quien debe restituir las sumas de que dispongan o a proveer las cantidades pagaderas por su cuenta y a pagar los gastos, comisiones e intereses que resulten a su cargo. Ok, despeniquemos entonces lo que son los elementos. Cuando hablamos de los elementos personales, nos referimos al acreditante. Si quieren ponerlo entre paréntesis o si quieren hacer una flechita, depende cuáles sean ustedes sus señas. Cuando hablamos de acreditante, nos referimos normalmente a un banco. Cuando hablamos de acreditado, es quien hace uso del crédito, persona individual o jurídica. Repito a ustedes, los elementos personales son acreditante y acreditado. El acreditante es un banco y el acreditado es quien hace uso de ese crédito. Puede ser una persona individual o jurídica. Cuando hablamos de los elementos, están los elementos reales y el elemento real de este contrato es el dinero. Cuando hablamos de los elementos formales, aquí sí hay una peculiaridad, es por escrito. Cuando hablamos de características, las características, por favor, yo sé que yo las estoy repitiendo, pero entiendo que ya las conocemos. Bilateral,
Es oneroso, consensual y principal. Repito, cuando hablamos de elementos personales, hablamos del acreditante y del acreditado. Cuando hablamos del elemento real del contrato, hablamos del dinero. Pero cuando hablamos del elemento formal, nos referimos a la formalidad de esto, que es por escrito. Siempre es por escrito, con las formalidades de ley y plasmado siempre por escrito. ¿Ok? Cuando hablamos de características de dicho, es bilateral, oneroso, consensual y principal. ¿Ok? Ahora platiquemos respecto a la función de este. Y obviamente este pone a disposición el crédito, una cantidad de dinero para dedicar a sus actividades comerciales e industriales, y bien este adquiere un crédito a este, y este obviamente se obliga a cumplir con dicha cuenta, con dicha cantidad en el plazo establecido, bajo las condiciones establecidas. Es un contrato bilateral porque ambas partes concuerdan en derechos y obligaciones. Por supuesto, es de tracto sucesivo porque es periódico. Los elementos se dan en todo momento y obviamente este último debe restituir al acreditado, restituir el dinero más los gastos, más las comisiones, mora, intereses, etcétera. Cualquiera lo que hayan pactado las partes. Entonces, su función es que el acreditante tiene una disposición de una cantidad inmediata para el acreditado, y el acreditado se obliga recibe y se obliga a restituir el dinero más los intereses, mora, etcétera. ¿Ok? ¿Sí? Una apertura de cuenta. Creo que todos hemos aperturado cuenta y todos hemos realizado algún crédito. ¿Sí? Alguien no ha hecho un crédito por ahí. Aunque sea la señora de los dulces, pero le han pedido crédito. ¿No? Ay, qué bueno. No, Miriam. Qué bueno. Yo cuando era chiquita pedía un quetzal de chicles. Entonces tenía mi cuenta diaria. Bueno, vámonos entonces al siguiente contrato. Y el siguiente contrato es el de descuento. Para las personas que se ganaron su libro, todos estos contratos y lo que estoy estableciendo está en el libro de Villegas Lara. Cuando hablamos de un contrato de descuento, obviamente entra entre la misma clasificación que nos estamos refiriendo a operaciones de crédito. Si lo queremos tratar de definir, es el que vamos a ver, el descontatario transfiere al descontador. Ahorita voy a dar los elementos mejor para que podamos definirlo. Por favor, los elementos personales es descontador y descontatario. Repito, los elementos personales son el descontador y el descontatario. Entonces iniciamos diciendo que el descontatario transfiere al descontador un crédito de vencimiento a futuro a cambio del valor que representa. Vuelvo a decir, el descontatario transfiere al descontador un crédito de vencimiento o cambio a futuro, ¿sí? Previa deducción de una suma fijada en común acuerdo, que puede llamarse gastos de representación, comisiones, etc. Por favor, vamos a utilizar el fundamento legal
el artículo 729 al 733. Yo estoy leyendo nada más un artículo, pero por supuesto vamos a ver cada uno de esos porque necesito regresar y hacer preguntas específicas de dichos artículos, porque obviamente tenemos que seguir señalizando nuestro código de comercio. Pero por favor, hoy solo estamos viendo los principales y voy a molestar a Erwin Cano. Hola Erwin, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Lick? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo te va? Bien, Lick, aquí. ¿Te puedo molestar por favor con el 729? Sí, ahorita voy. Licenciada, perdone, con una observación. ¿Sí? Ajá. Al menos en mi código de comercio dice que está derogado del 729 al 733. No sé si era solo a mí. Así es, Espérame. igual. Ay, Dios, qué Es cierto, vergüenza. Ligda, Me así es. parecen drogados. Vamos a ver, código de comercio. Es que fíjense que ya no llegué a mi casa, entonces estoy aquí todavía y se me apagó mi tablet. Entonces no lo tengo aquí a la mano, solo tengo anotaciones de ideas. 270, ahorita automáticamente lo estoy revisando. Solo el Mil de disculpas. bien, Lick, para adelante, sí están. Perdón, hoy. Sí, 729, 733. Perdón, yo solo tengo anotaciones acá. Lick, esto Yo les del voy, depósito me imagino que es igual que lo de factoraje. exactamente. Ahí vamos a entrar ahorita. Entonces, por favor, yo les debo a ustedes la actualización de todo lo que es este contrato, ¿ok? De descuento. Perdone, Lick, pero estoy viendo que aquí en el 729, viéndolo yo aquí en Google, está explicado lo que usted estaba diciendo, ¿verdad? Ujú. Entonces sí Exactamente, vale pero la no pena ver, trasladado tal a una vez. ley conexa, Mayra. Ya. Una ley conexa. Perdón, yo no tenía la anotación aquí, ¿ok? Vaya, gracias. Solo tengo mis apuntes de acá de guía para poder obviamente establecer, pero no tengo la presentación que yo les iba a transmitir. Gracias, Mayra, muy amable. Bien, entonces, está pendiente, Edwin, y vamos a continuar entonces. Cuando hablamos de los elementos, vamos a desglosarlos. Y es el descontador y el descontatario. Y eso ya lo vimos, ¿verdad? En los reales, por supuesto, es la suma, es la tasa, es la tasa de descuento que se va a establecer. En un momento se llega en un contrato, se viene acá y este establece una cantidad específica de una tasa de descuento que va a realizar sobre la suma adquirida, prestada o algo así para gastos, como les decía, gastos de representación, comisiones, esta operación crediticia, ¿sí? Bueno, vámonos a formales. Todos estos normalmente siempre lo van a encontrar entre sus operaciones de crédito por escrito, porque obviamente estamos involucrados en temas bancarios. Cuando hablamos de características, por supuesto, hablamos de la bilateralidad, de la onerosidad, consensual y siempre es un contrato principal. Hablamos de este documento, este contrato que tiene la facilidad que esta persona puede realizar o fijar una tasa por el préstamo otorgado, vamos a encontrar las teorías del préstamo. Cuando vean Villegas Lara tiene dos teorías del préstamo. Y o sea, obviamente le dice Cartasio y no Cartasio. Entonces, vámonos a los títulos de crédito. Los títulos de crédito ya los vieron y si no, los de retrasada estuvieron repasando el día sábado los títulos de crédito. Cuando hablamos de Cartasio, obviamente estamos hablando de los títulos de crédito. Cuando hablamos de no Cartasio, nos hablamos a los libros de contabilidad de los comerciantes, obviamente móviles y fijos, en los cuales estos llevan ciertas sumas, ciertas operaciones bancarias y llevan ciertos procedimientos. ¿Sí? Y por supuesto, ante todo contrato, para mí lo importante es que establezcamos cuál es la función de dicho documento. Dentro de la operación bancaria del descuento, obviamente hacer efectivo en el presente
para invertir fondos en otras negociaciones. Se le entrega, usted tiene un crédito, se le amplía su crédito, se le entrega esta cantidad para que usted siga invirtiendo y obviamente a futuro a usted le va a servir y yo tengo la comisión de este segundo crédito inmerso. ¿Sí? ¿Está bien ahí? Repito, la función principal de este contrato es, usted tiene un crédito, vengo yo, le aperturo un segundo crédito o un segundo beneficio, le llaman ellos, y entonces yo fijo una tasa de interés de comisión por usted tiene disponibilidad para invertir a largo plazo y obviamente yo gano lo que es la comisión pactada o la tasa pactada dentro de este contrato. El contrato se hace para esta persona que podríamos figurarla como intermediaria de lo que está realizando. ¿Estamos bien? ¿Sí? Bueno, vamos a ir con el tercero y último de la noche, porque obviamente vamos a regresar a ciertos artículos. Cuando hablamos de otra operación bancaria, hablamos de la cuenta corriente. Y cuando hablamos de la cuenta corriente, primero hablemos de los elementos para poder definirlo. Cuando hablamos de los elementos es cuenta corriente. Cuenta correntista, elemento personal de la tercera operación crediticia que se llama de cuenta corriente. Cuando hablamos de los cuentacorrientistas, se obligan a entregar a otra persona en forma periódica o recíproca bienes de diversas naturalezas que constituyen abono y cargo a cuenta. Lick, disculpe, ¿podría volver a repetir, por favor? Que no sé si soy yo, pero se está cortando el Sí. audio. Bueno, Ujú. está bien. Sí, se le corta el audio. Se está cortando un Lick, poquito el audio. Lick. Por rato se le te corta, Lick. Primero necesito establecer el elemento personal, que es el cuenta correntista. ¿Sí? Y si pretendemos definir como el cuenta corriente, se obliga a entregarle recíprocamente diversa naturaleza que constituyen un abono, un cargo o un saldo a un crédito exigible. Vuelvo a repetir, luego me lo estoy iniciando. Si pretendemos definir la cuenta corriente, es el cuenta correntista se obliga a entregar recíprocamente un bien, un abono, un cargo o un saldo de un crédito exigible. ¿Sí? ¿Me escucharon ahí? Lick, es decir, que los elementos personales sería la cuenta corriente hacia una persona. Cuenta correntista nada más, porque es para otra persona. Ajá. Ah, ok, gracias. Y dentro de los reales, en los elementos reales, aprovechando que estamos hablando de los elementos, vamos a encontrar el crédito, el débito y obviamente los bienes muebles fungibles. ¿Por qué? Porque recuérdense que el contrarrestista se obliga a entregarle a otro la reciprocidad de un bien de diversa naturaleza, partidas de abono, cargo, saldo para un crédito exigible. Entonces, aquí les quiero dar un ejemplo. Va, pero vámonos a los elementos formales. Recuérdense, cuando hablamos de aperturas y todo acá, siempre temas crediticios son por escrito. La formalidad es por escrito. Cuando hablamos de las características o caracteres, siempre tenemos que hablar de bilateralidad,
de onerosidad, de tracto sucesivo, nominativo, consensual y principal. Ok. Voy a repetir los elementos personales. Les acabo de decir que es el cuentacorrientista. Pero de entre las observaciones que les puedo hacer de diferentes libros normalmente utilizados, Viega Laras y otro, tenemos que hay un cuentacorrientista común y un cuentacorrientista bancario. Esas dos ustedes lo pueden subdividir en elementos personales o lo pueden tener como una observación. Cuando hablamos de cuenta corrientista, Villegas Lara lo divide en común y bancario. Hay diferentes libros ahí que ustedes pueden utilizar y se van a dar cuenta que lo divide en estas dos clasificaciones. Y cuando hablamos del contrarrentista común, hay una concesión recíproca de créditos. Yo te doy a ti, Dayana, un crédito de 100,000, pero tú me das un crédito de 100,000. Pero lo que va a cambiar es la mercadería o el producto que vamos a distribuir. Ejemplo, yo te doy a ti 100,000 en azúcar y tú me das 100,000 en frijol. ¿Ya? En la cantidad, no estamos hablando de volumen, estamos hablando de cantidad de precio. Yo te doy un crédito a ti y tú me das un crédito a mí. Entonces hay común porque hay una reciprocidad de créditos, solo que la especie es distinta. Pero cuando hablamos del bancario, es una concesión unilateral, porque el banco se me puede prestar dinero unilateral, banco cliente, porque este le dice a usted, yo te doy un crédito, tú me debes que regresar de los 100,000, 110,000. Siempre hay un interés específico, pero en el común podemos utilizar que tal vez en volumen es distinto, pero en precio es emparejamos, hay reciprocidad. ¿Estamos bien ahí? Entonces regreso. Cuando hablamos de cuenta corriente, ahora sí podemos entender una definición. Y es cuando el corrientista se obliga a entregarle un bien de diversa naturaleza que pueda constituir un abono, un cargo en cuenta o un saldo. Ejemplo, si yo a Diana le debo 200,000, le doy 100,000 y le digo, mira, te voy a dar 100,000 en frijol, y ahí dice, me parece porque es un producto que yo circulo, yo le entrego a ella los 100,000 en ese producto. Entonces hay una restitución, hay una reciprocidad de entrega de un producto de diversa naturaleza que podamos restituir. Ese sería como pago en especie que algunos conocemos, pero obviamente a través de un contrato con las formalidades de bilateral, tracto sucesivo, nominativo, consensual y principal. Sí. ¿Alguien más? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo claro? Entonces comienzo yo a preguntar. Lick, solo el fundamento legal para ese sería el 734, ¿verdad? Bien. Ay, perdón, disculpen, ya no llego ni a marcar el silencio para la tos. Bueno, entonces, Cristian Giovanni, buenas noches. Cristian Giovanni con tu código aquí. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, Linda, buenas noches. Buenas noches. Cuando hablamos de operaciones de crédito, ¿a qué 3 documentos acabamos de hablar? Mm, ¿Quién quiere ayudar a Cristian Giovanni? ay, ¿Quién quiere ayudar a Cristian? Cuenta corriente, contrato de descuento, esos dos son materiales. Y las operaciones de crédito, la apertura de crédito. Discúlpame, no te escuché. Disculpe, ¿podrías volver a repetir, por favor? Yo anoté lo de apertura de crédito, Ajá. el contrato de descuento
Y el de cuenta corriente. Muchas gracias, muy amable. Así es, Cristian. Ahora, Jorge Luis López Aguilar, buenas noches. Cuando nos estamos refiriendo a un depósito mercantil, dimos dos ejemplos. ¿Qué dos ejemplos podrías decirme de los que ya vimos, si quieres? Y ahora, si tienes otro nuevo, pues lo desciframos y lo corresponde. Dos ejemplos que podamos de ver del depósito mercantil. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, Jorge Luis. Yo recuerdo que usted mencionó bueno, creo que no lo anoté. No recuerdo. Todos los que están cerca, sin... ¿No? Los No, parqueos, no. las bodegas, Ahorita vamos Martín. a decirte entonces a los demás. Vamos a comenzar a ver quién no está. Lick, Vamos a ver a Ana Maite Cruz. Ana Maite Cruz, buenas noches. Queremos escucharte. Ana Maite Cruz. Se salió, miren, Ana Maite. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches, Ana Maite. Cuando hablamos de los dos ejemplos de depósito mercantil, ¿qué ejemplos estábamos hablando, Ana Maite? Ahorita estaba revisando, Lida. Deme un segundo. Es que creo que los apunté, pero No te miro, Ana Maite. es que no sé por qué esta no. Yo creo que tengo yo la mala conexión el día de hoy, así que ¿Será? que hay varios que me dicen lo mismo, pero O dime, tal vez puede ser la mía. Déjeme ver. pero dime dos ejemplos que acabamos de ver de depósito mercantil. Uy, ok. Por Parqueos y aquí. bodegas, Lick. Creo que te ayudaron ya por ahí, Ana Maite. Bueno, cuando nos referimos a dos ejemplos que son más prácticos para entender lo que es el depósito mercantil, nos referimos al tema que les decía, el tema de los parqueos o las bodegas, ¿ok? Va. Vámonos con Alejandra Diegues. Alejandra Diegues, buenas noches. Cuando hablamos de depósito mercantil, decimos y establecemos de que son las mismas reglas de lo que es un contrato de mutuo. ¿Cuáles son? Perdón, no sé si soy yo, mi nombre es Sofía Alejandra Díez, pero no sé si, Ajá, Alejandra Diegues, me apareces nada más en pantalla. ¿no? Ajá. Bueno, dígame, licenciada. Bueno, Alejandra, cuando nos referimos al depósito mercantil, referíamos de que este debe regularse por las mismas reglas del mutuo. ¿Cuáles son? Pues yo tengo, no sé, tengo en mi clasificación regulares y irregulares. Los regulares regresan lo mismo y los irregulares no regresan lo mismo. Por ejemplo, hablo de dinero que no regresa en la misma forma. Estamos viendo entre la clasificación hay regulares y irregulares, pero dentro de los regulares son los aquellos que se basan con las reglas del mutuo. Y estos restituyen. La misma especie y calidad. Ajá, Así es, Jorge Guillermo. Ya te ayudo, Jorge Guillermo. Muchas gracias, muy amable. Vamos hablando Jasmine Susibel Castañeda. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, linda, ¿y usted? Bien, gracias a Dios. Mira, bueno, aquí toda roja de la tanta tos y de que ya no aguanto, pero estoy soportando. Vamos a ver los elementos, Jasmine. Los elementos de lo que es el depósito mercantil. Hablábamos de dos principales y uno que utilizamos en la doctrina. ¿Me podrías dar, por favor? Los elementos, bueno, yo creo que esos me los pasé porque solo pude lograr escribir las características y los ejemplos, porque como el internet está un poquito lento con el mío. Ok, te lo repito entonces. Por favor, el depositante, el depositario, el codepositante. Y recuérdense que el codepositante es utilizado normalmente en la doctrina porque puede ser que el depositario tenga el codepositante, o sea, sean dos, no sea únicamente uno. ¿Sí? Muchas Bueno, gracias, Licta.
Bueno, entonces, Jasmine, para que no nos dejes de decir algo, dinos las características. Ok, las características yo tengo que es oneroso, bilateral y es principal. Perdón, así es. Gracias, muy amable, Jasmine, muy amable. Faltó Ahora vamos. consensual. ¿Manda? Julio Reyes. Faltó consensual. Consensual. Muchas gracias, Julio. Muy amable. Anótalo, Jasmine, y todos los demás que no tenían. Y obviamente, entonces, Jorzazo, me imagino que te llamas Jorge Sazo, ¿ah? Sí, licenciada, tengo de dos vías. Bueno, Jorge Sazo. Jorzazo. Ah, ya vi. Tienes Jorge Alfredo Sazo Martínez y Jorzazo. Estás viendo. Es que se me va a ir la imagen. Ah, ok, ya te vi, estás en 2 cámaras. Así, te estamos viendo. Vamos, pues, entonces, Jorge Sazo. Cuando Afirmativo. hablamos de que la función principal del depósito mercantil es Del depósito mercantil. Ah, perdón. ¿Me podría repetir? La Sí. función ¿Cuál es principal la del función depósito. principal del depósito mercantil? Ya se me fue la voz. Híjola. No lo apunté, pero permita. Tengo apuntes aquí antes. También ya no me está haciendo nada ustedes. ¿Es el resguardo de la mercadería, licenciada? Resguardo y ¿qué más? La custodia del bien. Estamos bien. Muy bien, Jorge, así es. Recuérdate que la función, entonces, como tienes, es importante porque obviamente este es el que custodia el bien inmueble y, por supuesto, aporta para el tráfico del comerciante que permite que no poder tener locales amplios o pagar una renta mensual, sino únicamente en el momento en el cual tienen el producto o la mercadería a disposición. ¿Sí? Gracias. Sí. Aquí podríamos unirlo con un poquito con consignación. Yo pido mercadería para en consignación y necesito tenerlo un fin de semana, tal vez solo el viernes, 1 o 2 días, depende del movimiento de la mercadería, tener ese depósito que me pueda proveer o custodiar el bien por determinado tiempo. Podría Gracias, aplicar licenciada. esta unión. ¿Alguien tiene una duda? Sí, licenciada, perdone, le saluda Pablo Ruiz. Cuánto lo siento por su tos, licenciada. Lo siento. Dime, Pablo. Fíjese, Ligda, de que a mí me quedó una duda en los elementos personales. Yo al principio había escuchado que era de codepositario y usted dijo hace un momento codepositante, entonces me quedó la duda, ¿cuál es lo correcto? ¿Está depositante, depositario, codepositario o codepositante? Codepositante. Ah, ok, lo voy a corregir. Gracias, muy amable. Bueno, jóvenes, es un gusto verlos. Los veo el mío miércoles, primero Dios, ya no doy. Que tengan una buena noche, que descansen. Una Se recupere, licenciada. Yo Que me se quedo mejore, contigo, Ligda. Mayra, no te preocupes. Feliz noche, licenciada, que se mejore. Feliz noche, Ligda, que se Feliz noche. mejore. Feliz noche. Que tengan buena noche. Feliz noche, Lick. Igualmente, licenciada. Buenas Que siga noches. mejor.